Bienvenido al podcast Historia en Blanco y Negro. Soy Sonia Martínez, escritora de novela histórica. ¿Quién dijo que la historia era aburrida? Si quieres acercarte a ella sin colores políticos, sígueme en este paseo semanal por la historia. ¿Estás preparado? ¡Despegamos! Capítulo 34. Infierno en el Escorial. Terminamos el mes de junio y también el curso con una leyenda, de esas que tanto te gustan. Hoy te quiero hablar de la puerta al infierno en el Escorial. Sabes que Felipe II fue el responsable de la construcción del monasterio del Escorial y es muy probable, es más, casi con total certeza, podemos afirmar que esta leyenda sobre el ocultismo le llegó. De ahí que el lugar elegido para levantar su templo salomónico no fuera fortuito. Veamos por qué. Quédate solo unos minutos que te cuento la historia brevemente. Este monarca no solo era un apasionado de la arquitectura, como ya sabemos, sino que también le interesaba y mucho el mundo esotérico, algo que intentaba ocultar o al menos esconder en cierta manera. Se sabe que en su biblioteca privada conservó muchos títulos referidos a este tema. A priori resulta llamativo que un rey ferviente defensor del catolicismo jugara con artes ocultistas censuradas por la Iglesia. Sin embargo, supo alternar ambas posturas, intrigado siempre por el conocimiento. De hecho, su biblioteca personal fue una de las más numerosas e interesantes, tanto por la variedad como por la cantidad de volúmenes que atesoró durante su reinado. De hecho, consiguió salvar de la censura eclesiástica todos esos títulos relativos al ocultismo, alquimia o magia. Felipe II se sintió seducido ante la promesa de riqueza fácil y el poder medicinal que ofrecían estas prácticas. De ser cierto, la idea de aprovechar estas posibilidades resultaba altamente atractiva. Y es así como creó un laboratorio bajo una de las torres del Escorial con los mejores medios para los alquimistas. En la última parte de su reinado, el interés por el ocultismo era tal que se reunía con el llamado Círculo Esotérico del Escorial y en el que participaban alquimistas, astrólogos y también hermetistas. Nos llega que las dos finalidades principales de este monarca de Felipe II con la construcción del monasterio eran, por un lado, conmemorar la batalla de San Quintín y, por otro, levantar un monumento funerario para los Habsburgo. De todo esto ya hablamos y profundizamos en el artículo sobre mito o realidad, el Escorial, que tienes en mi blog disponible. Pero hoy vamos a poner sobre la mesa, y a propósito de todo esto que estamos hablando, ese tercer propósito y quizá el menos tratado, y si no el menos tratado, el que menos ha llegado a la gente, que es el que pretendía cerrar la puerta del infierno. Es decir, con el monumento del monasterio del Escorial, lo que se pretendía era cerrar esa puerta al infierno en el Escorial, en esa zona. Por eso decíamos que no se trató de un lugar azaroso, sino que tenía un porqué. Era un lugar elegido. Se sabe que en la comisión de expertos a la que acudió el rey para decidir en qué terreno se construiría el monasterio, lógicamente lo advirtió de la leyenda sobre la presencia del diablo en la zona. Y creyendo esto, mandó construir en esas tierras concretas de la Sierra Madrileña el monasterio para cerrar las puertas del infierno.
Teorías sobre la simbología oculta del monasterio hay casi tantas como historiadores opinando. Son varios los historiadores de la mano de arquitectos que convergen en la idea de que el monasterio del Escorial y el templo del rey Salomón comparten muchas similitudes. Algo que indudablemente aviva la hipótesis de que Felipe II pretendió cerrar las puertas del infierno con su monasterio. En este mismo sentido, el hispanista René Taylor sostiene que para el monarca español la idea de sellar al diablo con un templo diseñado por Dios era cuanto menos tentadora. De ahí las constantes referencias al rey Salomón y al rey David que encontramos en el Escorial. El ejemplo más evidente, sin duda, son las dos estatuas dedicadas a estos personajes bíblicos que se encuentran en la puerta de la basílica. Y podemos decir entonces que Felipe II quería saberlo todo, de ahí que acumulara una cantidad indescriptible de libros. Cuando murió dejó la mayor colección privada de libros de Europa de su época, 14.000 volúmenes. No hay duda de que la ciencia y la magia le fascinaban y creía en la astrología. En esta colección privada había más de 200 libros sobre magia, alquimia y cábala que, como antes decía, supo capear a la Inquisición, a esa censura eclesiástica y conservar todos sus títulos. Fue un hombre visionario que no quiso dejar nada que pudiera ser utilizado en su contra. Madre mía, si le hubiera tocado vivir nuestra época, con las redes sociales y con la cantidad de medios que tenemos a nuestro alcance para conocer la vida de todo el mundo. En fin, en vida se negó a que se publicaran biografías suyas y antes de morir ordenó que destruyeran su correspondencia. Te puedes hacer a la idea. Se puede decir que fue un monarca muy celoso de su intimidad o que tenía algo que esconder. Quién sabe, ¿no? Tanto pensaba cada acción que de ahí fuera apodado como el Prudente. Felipe II o Felipe el Prudente era un hombre reservado, hogareño, modesto, religioso y también responsable, que murió en el monasterio que él mismo había mandado construir, el Escorial, quizá para cerrar la puerta al infierno de El Escorial. Pero, ¿se habrá cerrado esta puerta? Gracias por acompañarme una semana más. No olvides compartir para ayudarme con la continuidad de este podcast. Yo te espero en el próximo Paseo por la Historia.